Buen día, hermanos, nuevamente saludándoles en el nombre del Señor Jesucristo y compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes a través de este medio y agradeciendo al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Continuamos meditando en el Salmo número 19 acerca de las excelencias de la palabra de Dios. Los teólogos hablan de dos maneras en que Dios se ha revelado a la humanidad. La primera sería la revelación natural o la revelación general, como también se le llama. Es la revelación de la que habla el Salmo número 19 en los primeros versículos, cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la revelación natural, la que vemos en la naturaleza, en las estrellas, en toda la creación. Y la otra es la revelación especial, la revelación que Dios nos ha dado a través de las Escrituras, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. En la creación tenemos la evidencia de que hay un creador poderoso. En esta revelación de la que habla el salmista cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, pues tenemos la evidencia de que existe un creador. Hay un creador que es el que hizo todas las cosas y podemos percibir la gloria de ese creador en todas las cosas creadas. Pero esta revelación no es suficiente para conocer a ese Dios, ni tampoco para saber cómo podemos acceder a ese Dios, cómo podemos ser salvos. Necesitamos la revelación que Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, la palabra de Dios. Y la segunda parte de este Salmo 19, que es del que hemos estado hablando, trata de esta revelación. Siendo la Biblia la revelación de Dios para nosotros, no es de extrañar lo mucho que ha sido atacada desde el principio. Satanás, por ejemplo, en el huerto de Edén, procuró sembrar la duda en Eva acerca de la palabra de Dios, cuando le dijo a Eva: ¿con que Dios os ha dicho? Pablo, siglos después, les dice a los hermanos de Corinto, en 2 Corintios 11:3, les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esos ataques que la palabra de Dios, la revelación de Dios ha sufrido a través de los siglos, continúan hasta el día de hoy. Algunos pueden ser muy directos y violentos, y otros muy sutiles y engañosos, pero la Escritura siempre ha estado bajo el continuo ataque del enemigo. Por eso es importante que recordemos algunas de las cosas que Dios nos dice acerca del valor y la excelencia que nos ha dado en su palabra, en la revelación, en la Escritura, en la Biblia, como nosotros le llamamos. Hoy continuaremos con esta meditación y consideraremos lo que dice el verso 8 del Salmo 19, cuando dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Veamos la primera declaración: los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra recto en hebreo, yashar, se refiere a algo que es derecho, es algo lógico. Todos hemos escuchado que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. En relación a un camino, por ejemplo, en la antigüedad un camino recto era muy valioso. Un camino recto no tiene desviaciones, no tiene curvas, no tiene subidas ni tiene bajadas. Eso era muy importante para los viajeros en la antigüedad, porque demandaba menos esfuerzo andar por un camino recto.
Así también los animales de carga, los que llevaban las mercancías, no se cansaban tan pronto al andar por un camino recto y se llegaba más pronto al destino. De manera que esta palabra recto se usaba para denotar esta rectitud, y se usaba también para hablar de cierta cualidad moral o ética, la rectitud, lo recto. Los mandamientos de Jehová son rectos, porque el Señor nuestro Dios es recto, y su palabra refleja su carácter. En Deuteronomio 32:4 dice la Biblia que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Nuestro Dios es un Dios justo y recto, y sus caminos son rectitud. Su palabra refleja su carácter. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Nuestro Dios es justo y recto, y todos sus caminos son rectitud. Su palabra, por lo tanto, es recta, porque es una palabra o la revelación refleja el carácter de nuestro Dios. La Biblia nos dirige por un camino sin desviaciones hacia el destino y el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. En el Salmo 25:8 dice la Biblia: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Los mandamientos de Jehová son rectos, Dios es recto, y Dios enseña a los pecadores el camino, y en su palabra Dios nos muestra este camino que Dios ha determinado para nosotros. La Biblia dice que nuestro corazón, el ser humano, dice que pensamos que nuestros caminos son rectos. En el libro de Proverbios dice, en Proverbios 21, capítulo 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Por eso Dios necesita mostrarnos el camino recto. Bueno y recto es Jehová, y Él enseñará a los pecadores el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo es el camino. Nosotros pensamos o creemos que nuestros caminos son rectos. También hay un proverbio que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios, sin embargo, que es recto, es bueno, Él está dispuesto a mostrarnos el camino, a enseñarnos el camino recto si nos acercamos a Él en nuestra necesidad y en nuestra confusión. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos el camino, y el camino es Él. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesucristo. A nosotros, como seres humanos, no nos gusta que nos corrijan o que nos digan: vas mal, esa no es la dirección, debes ir por esta otra dirección. En Isaías 30, Dios le recuerda esa condición a su pueblo cuando dice: este pueblo es rebelde, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que le dicen al profeta: no veas, no nos profeticen lo recto. Díganos cosas halagüeñas, profetícenos mentira, decía el pueblo. Y ese es el corazón del hombre. Con todo, Dios quiere mostrarnos el camino recto y nos invita a escucharle a través de su palabra, porque Él es justo y recto, y los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y vemos en la Biblia que esa rectitud de la palabra de Dios
nos invita a alabar a Dios por su palabra. En el Salmo 34, del 1 al 4, dice la Biblia: Alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Noten cómo el salmista dice que le cantemos al Señor, que le alabemos con arpa, con salterio y decacordio, y dice el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová. Y es lo que también el salmista dice en el Salmo 119:7. Dice: te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Cuanto más conozcamos a Dios a través de su palabra, mejor será nuestra alabanza a Él. Jesús dijo que Dios busca a quien le adore en espíritu y en verdad. La verdad de su palabra. Entre más conozcamos a Dios a través de su palabra, mejor será nuestra alabanza a Él, que es también lo que dice en Colosenses 3:16, cuando dice el apóstol que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, eso se refleja también en nuestra alabanza a nuestro Dios. Entre más conozcamos a Dios a través de su palabra, nuestra alabanza será más agradable al Señor y será de más bendición para nosotros, porque dice el salmista: te alabaré con rectitud de corazón, y alabaremos con rectitud de corazón al conocer su palabra. Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, relata este caminar del cristiano a través de la vida rumbo a la ciudad celestial. Y en su libro relata cómo cada vez que el peregrino se salía del camino, se encontraba con muchos problemas. Así como un camino recto nos lleva directamente a nuestro destino y es menos pesado y menos complicado de transitar que un camino lleno de curvas y de subidas y bajadas, caminar en el camino recto de la palabra de Dios es mejor para nosotros. Y caminar en el camino recto nos va a librar de muchos problemas y de muchas dificultades. Pero además, dice aquí el Salmo que la palabra de Dios alegra nuestro corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La palabra alegrar aquí se refiere a un fuerte sentimiento de júbilo que se expresa, un sentimiento que se tiene que exteriorizar porque ha sucedido algo muy bueno. Lo compararía al júbilo de quienes, por ejemplo, han ganado un campeonato o han alcanzado un logro importante. Pero en el caso del creyente, ese campeonato o ese logro importante es conocer a Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido que cuando estamos leyendo la palabra de Dios y entonces encontramos en ella alguna palabra de aliento, alguna verdad que hemos reconocido, alguna situación que hemos experimentado y que la palabra de Dios ilumina nuestra vida y sentimos ese júbilo, ese regocijo de haber conocido más y mejor a nuestro Señor? Es lo que también dice el profeta Jeremías en Jeremías 15:16. Él dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí,
y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías estaba en una situación muy complicada porque por un lado el mensaje que Dios le había encomendado era un mensaje que al pueblo de Dios no le estaba agradando. Y por otro lado era un mensaje de juicio, y Jeremías finalmente llegó a ver el castigo que vino sobre el pueblo por su rebeldía contra la palabra de Dios. Sin embargo, Jeremías encontró gozo y alegría para su corazón en la palabra del Señor. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Nuestra mayor alegría y regocijo está en conocer al Señor, dice Jeremías, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Filipos en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El creyente puede regocijarse en conocer a Dios, en conocerle a través de la palabra, en experimentar el amor y la verdad de Dios al leer y estudiar la palabra de Dios, y al vivir y obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando los envió de dos en dos a aquellos que en el libro de Lucas relata que los envió a predicar la palabra, y les dijo, cuando ellos regresaron muy contentos porque le dijeron al Señor, aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre, y el Señor les dijo en Lucas 10:20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto es una causa de regocijo para nosotros. Por eso el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Filipos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y consideremos que Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel y ante la expectativa de ser ejecutado por causa de la fe. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra puro aquí, la palabra limpio, que también se usa en este salmo, el temor de Jehová es limpio, tiene estas dos acepciones. Y voy a ilustrarlo así. Cuando las personas en los tiempos bíblicos cosechaban el grano, tenían que hacerlo pasar por varios procesos para separar el grano de la paja. Lo aventaban, por ejemplo, al principio lo aventaban en el aire, o sea, aventaban toda la paja y el grano, de manera que el viento se llevaba la paja y el grano por su peso caía. Después lo zarandeaban en una criba para separarlo de piedras y otras cosas que pues se mezclaban con el grano. Entonces finalmente obtenían el grano libre de impurezas. A eso se refiere cuando en una acepción de la palabra puro, el precepto de Jehová es puro, no tiene impurezas, es la palabra íntegra de Dios. También el oro y la plata se purificaban, y esta es otra acepción para esto, porque el oro y la plata, ustedes saben, pues se purificaban con el fuego y, las impurezas se iban quitando en ese proceso. Así dice el Salmo 12, versículo 6, que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es decir, es la palabra de Dios, pura, limpia, sin ninguna impureza. En los muebles del tabernáculo y del templo Dios mandó
en algunos de ellos, como por ejemplo en el arca o en el altar del incienso, que se recubrieran de oro puro. La palabra de Dios es pura, y esta palabra alumbra los ojos, ilumina nuestra vida. La palabra de Dios es pura en el sentido de que es íntegramente la palabra de Dios, y es limpia en el sentido de que no está contaminada o adulterada por nada ajeno o extraño a la palabra. Cuando el apóstol Pablo les escribió a los tesalonicenses, les dice en 1 Tesalonicenses 2:13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra de Dios en verdad. La palabra de Dios es pura. Por eso puede iluminar nuestra vida. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, a los no judíos, le dijo, y lo leemos en Hechos 26, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. La palabra de Dios nos ilumina, hace que abramos nuestros ojos a esa verdad, a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio, y que pasemos de las tinieblas a la luz. En Colosenses 1:12 también el apóstol dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos libró de las tinieblas, iluminó nuestro corazón con su palabra y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra de Dios es pura, que alumbra los ojos. Y en 2 Corintios 4:6 dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en 1 Pedro 2:9 dice también el apóstol Pedro que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto es por la palabra de Dios. En el Salmo 138, versículo 2, dice el salmista: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Nos dice entonces aquí que Dios ha colocado su palabra tan alta como su propio nombre. Ha honrado su palabra como su propio nombre. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha colocado su palabra tan alta como su nombre. Si esto es así, entonces cuando menospreciamos la palabra de Dios, estamos menospreciando el nombre del Señor. Nosotros debemos honrar la palabra de Dios, porque Él nos ha dado esa palabra a nosotros. Y debemos leerla, conocerla, estudiarla, escudriñarla, porque es allí donde podemos conocer a Dios. Es donde podemos encontrar, dice este Salmo 19, podemos encontrar el camino recto. Los mandamientos de Jehová son rectos. Podemos encontrar ese camino recto que nos lleva al destino que Dios quiere.
y podemos encontrar gozo para nuestro corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y además, a través de la palabra, nuestros ojos son iluminados para conocer al Señor, porque el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Busquemos entonces leer la palabra, estudiarla, conocerla, escudriñarla, de manera que, como he dicho otras veces, la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y cantando y alabando al Señor a nuestros corazones con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Que Dios llene de gozo su vida con su palabra, que Dios ilumine sus ojos y su corazón con su palabra, y que Dios les siga sosteniendo y bendiciendo en este tiempo, hermanos. Dios les bendiga abundantemente.